De verdad que otra vez para todos los que están acá dentro de la sala, para mí es un honor, de verdad que sí, estar acá compartiendo con todos ustedes un poquito de lo que hacemos todos los días en nuestra práctica clínica. Hoy vamos a conversar. Muchísimas gracias, antes que nada, al doctor Silvio, a la doctora Lorena, por la invitación de estar esta mañana con ustedes en este café con expertos. De verdad que para mí otra vez es un honor estar acá con ustedes. Vamos a conversar en la mañana un poquito sobre lo que es mi pasión, ¿no? La implantología de verdad que cambió mi vida y me he dedicado única y exclusivamente a ella todo este tiempo. Un poquitico sobre mí. Soy orgulloso de ser venezolano, de estar en todas partes del mundo, ahora en Colombia, recorriendo toda Colombia con mi curso de rehabilitación sobre implantes. Vengo de la ciudad musical de Venezuela, de Barquisimeto, donde resido actualmente, y siempre digo que me han pasado dos cosas maravillosas en la vida. La primera ha sido ser papá de estos dos personajes que están allá, Andrea Estefanía y Carlos Eduardo, son el motor de mi vida. Y ella es mi esposa, juntos somos los Sánchez Martínez, esta es mi familia. Y la segunda cosa mejor y más maravillosa que me ha pasado en la vida es ser odontólogo. De verdad que la odontología cambió mi vida y ser odontólogo de la Universidad de los Andes para mí es un honor y lo llevo a todas partes donde voy. La odontología para mí ha sido mi forma de vivir y dentro de la odontología, la implantología, definitivamente, si la odontología cambió mi vida, la implantología la mejoró. Me he dedicado a la implantología, llevo 16 años siendo única y exclusivamente implantes dentales. Y dentro de mis hobbies está la fotografía clínica y todas las fotografías que vean dentro de la conferencia va a estar, fueron hechas y tomadas por mí. Siempre en todas las conferencias donde voy y a quien le hablo de lo que hacemos todos los días, rendimos siempre un homenaje a este señor que está aquí, porque gracias a él estamos hoy aquí. Gracias a él tenemos un estilo de vida de todos los que hacemos implantología. El doctor Brenneman fue quien nos dejó como legado este concepto, el concepto de osseointegración, es decir, la conexión directa, estructural y funcional entre el hueso vivo y la superficie de un implante. Óigase bien, importantísimo, la superficie de un implante sometida a carga funcional. Muchísimos conceptos vamos a conseguir de osseointegración, ese fue el original por el doctor Brenneman, pero a mí me gusta muchísimo este concepto, donde vamos a hablar de una fijación rígida y asintomática, es decir, rígido. Uno de los primeros criterios de éxito que nosotros debemos siempre pensar en implantología es la ausencia de micromovimientos, ¿ok? Entonces, la fijación va a ser rígida y sobre todo asintomática. Eso quiere decir que todo lo que trabajemos sobre implantes no debe doler ni debe molestar. Eso para nosotros es un claro presagio de que todo está saliendo bien, la ausencia de dolor, ¿ok? No puede haber dolor cuando coloquemos un tornillo de cicatrización, no puede haber dolor cuando coloquemos un abutment, no debe haber dolor para nada. Si después, incluso durante la cirugía y después de la cirugía implantológica, el paciente siempre va a hablar bien de nosotros porque nunca va a haber dolor. Si hay dolor, por favor, vean a su paciente porque algo está pasando. Nosotros siempre definimos y estudiamos la osseointegración como ese fabuloso momento donde hay una herida quirúrgica, y la sangre, para todos los que hacemos cirugía sabemos que la sangre es fundamental, la sangre es vida. La sangre en contacto con la superficie del implante comienza todo ese proceso de la cascada de coagulación, donde las plaquetas comienzan a aglutinarse y por quimiotaxis empiezan a llamar a las células pluripotenciales que van acercándose a la superficie del implante y comienzan allí y empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué necesitamos aquí? Aquí necesitamos hueso. Entonces, esas células pluripotenciales se convierten inmediatamente en osteoblastos y comienzan a segregar una matriz orgánica, Oye, ¿okay?, sobre la superficie del implante. Entonces, empiezan a hacerle esa matriz orgánica, comienza
a mineralizarse, ¿ok? Convirtiéndose en hueso. Ese proceso a veces ocurre tan rápido que ciertas células, ciertos osteoblastos comienzan y se quedan atrapados dentro de esta matriz orgánica y se convierten en osteocitos. De allí, con el paso del tiempo, que también es importantísimo para nosotros, 2 o 3 meses se produce este fabuloso concepto de oseointegración. El doctor Branmar, antes de morirse, nos dejó este diseño de implantes, donde si lo ven en la parte apical tiene unos agujeritos que van recogiendo huesos y lo van colocando aquí, mejorando este proceso de oseointegración. Este implante brasileño, por cierto, está siendo muy usado hoy en día acá en Venezuela. Aquí lo podemos ver en su etapa. Generalmente lo usamos muchísimo cuando hacemos posexodoncia inmediato. ¿Ok? Dentro de la rehabilitación oral, los implantes juegan papel fundamental para nosotros. Vamos a hablar hoy en día, en el transcurso de la mañana, en los minutos que nos quedan, de cómo vamos a hacer para lograr nosotros esa oseointegración. ¿Cómo vamos a hacer para que se dé este fabuloso proceso? Tenemos ciertos factores básicos que tenemos que cumplir, que tenemos que tener presente. Ellos son la biocompatibilidad, diseño y condiciones de superficie del implante, el estado del lecho de huésped, la técnica quirúrgica de inserción y condiciones. Vamos a ello en detalle, ¿ok? Cualquier cosa, a todos los participantes que están en la sala pueden levantar la mano, me pueden interrumpir, podemos aclarar y yo no sé si al final tendremos una segunda sesión donde vamos a tener las preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, nosotros comenzamos, ¿verdad? Dentro de estos factores, cuando tenemos que elegir nuestra fijación implantaria, nosotros lo primero que tenemos que buscar es un implante cuyo material no produzca ningún tipo de reacción de hipersensibilidad, ¿ok? Entonces, ya nosotros dentro de la odontología conocemos que el titanio es un material biocompatible, ¿ok? Eso lo vamos a encontrar en nuestra tabla periódica, ¿sí? Aquí lo tienen, el titanio. El titanio es usado desde hace mucho rato en la odontología, sobre todo en cirugía, en traumatología odontológica, donde hemos resuelto este tipo de fracturas con tornillos y placas, ¿ok? De fijación de titanio, que el organismo, pues, como se dice coloquialmente, no lo va a rechazar. En cambio, hoy día el 80-75% de los implantes que tenemos hoy día en el mercado son de titanio. Pero las personas que estudian encontraron este tipo de material también en la tabla periódica, con el número 40, que es el circonio. Hoy día se están elaborando muchos implantes de circonio, sobre todo esta casa comercial es pionera, la casa comercial Celarut. Ellos son europeos y están produciendo en estos momentos implantes de circonio. Por supuesto, con muchísimas ventajas sobre los implantes de titanio, ya que su color es blanco y está indicado sobre todo en zonas anteriores, en zonas estéticas, ¿ok? Sobre todo cuando tenemos un fenotipo periodontal fino. Allí está indicado este tipo de implantes por el tipo de superficie y todos los estudios que se han realizado. Los implantes de circonio presentan las mismas características en cuanto a la oseointegración que el de titanio. ¿Desventajas? Pues sí, tenemos muchas desventajas también. Por ejemplo, el costo. El costo es súper alto para nosotros y sobre todo para nosotros los venezolanos. Es casi que impensable colocar un implante de esos aquí. El costo son aproximadamente 380 euros por implante. Otro de las desventajas que tienen este tipo de implantes es que son monobloques, es decir, no son implantes a 2 etapas y siempre tenemos que colocarlo en una excelente posición para poder rehabilitarlos, ya que no se pueden tocar. Si tenemos algún tipo de inclinación, algún tipo de angulación, por la causa que sea, no podemos utilizar este tipo de implante. Entonces, primero, necesitamos un implante. ¿De qué material debe ser? ¿De titanio o de circonio? Son materiales completamente biocompatibles. Su diseño. Si hemos dicho desde el inicio
que todos los implantes son el sustituto ideal de las raíces dentarias, entonces un implante tiene que tener forma de raíz, es decir, tiene que ser cónico, ¿ok? Entonces todos los implantes que tratemos de elegir hoy día deben tener esa conicidad simulando la raíz dentaria. Hoy día los implantes tienen que ser roscados, ¿ok? Esas roscas, esa forma de las espiras que tiene va a incidir directamente proporcional en la osseointegración y en el tiempo de la osseointegración. Esas roscas nos van a permitir anclarnos a la superficie ósea donde estamos, dándonos esa estabilidad inicial necesaria para la osseointegración. Hoy día todos los implantes son roscados. En un primer momento los implantes eran lisos y eran a golpes, se colocaban de manera que se decía a golpes. Entonces allí vamos y los vamos enroscando en el hueso. Entonces, los implantes dentales ya colocados en posición, ellos deben tener una conexión que nos permita rehabilitar, ¿ok? Bien sea colocar la corona, colocar cualquier tipo de que se haga. Los implantes fueron ideados en un primer momento, con su permiso, para resolver las necesidades del paciente dentro de lo total. Entonces, era impensable hace 50 años colocar un implante. Los implantes estaban diseñados para rehabilitar al paciente dentro de lo total. Entonces, el protocolo original de MAR establecía colocar 6 implantes en el maxilar superior y 4 en el maxilar inferior, dejándolos en la misma proporción de meses, ¿ok? Es decir, en el maxilar superior se colocaban 6 meses, que se dejaban sembrados, y en el maxilar inferior 4 meses. Sobre ellos se colocaba una prótesis, pero esa tenía que tener una unión entre el implante y el aditamento, ¿ok? El aditamento protésico. En un primer momento se crea la conexión hexagonal externa, es decir, todos los implantes eran, por decirlo así, el macho, es decir, tenían un hexágono que sobresalía de él. Entonces todos los aditamentos protésicos que llegaban eran hexagonales internos, es decir, eran la hembra. Allí se conectaba y se hacían las barras y se hacían ese tipo de prótesis de rehabilitación total sobre este tipo de implante. Con el paso del tiempo, esta conexión iba perdiendo las aristas y siendo micromovimientos. Este tipo de micromovimientos vino a alertarnos y decir, mira, aquí cuando algo no debe haber micromovimientos, empezaron a haber muchas fallas y cambiaron la conexión a hexagonal interna, ¿ok? Es decir, el implante iba a ser la hembra y todos los aditamentos protésicos iban a ser así por decir el macho, es decir, encajaba perfectamente allí. Esta es la conexión más vendida hoy día, tal vez porque es como decir la más cómoda, ¿ok? Entonces, la mayoría de los implantes que se venden hoy día en todo el mundo son de conexión externa. Para nosotros, las ventajas son muchísimas. Por ejemplo, la principal ventaja que tiene esta conexión es la mejor distribución de fuerzas a nivel del implante y la que nos da 6 posiciones, ¿ok? Para los aditamentos protésicos. Tenemos 6 lados, tenemos 6 posiciones. Para los que hacen cirugía implantológica, para los que solamente rehabilitan, a mí de verdad que hoy lo que me interesa que se lleven es que cualquiera de esos lados planos que coloquemos cuando colocamos nuestros implantes, cualquiera de esos lados planos debe quedar para vestibular. Es decir, en vestibular, todos los aditamentos protésicos que se hacen y todas las inclinaciones que se les da a los aditamentos protésicos, se da con un lado plano hacia vestibular. ¿Ok? Eso es lo fundamental. Todos, incluso hay marcas comerciales que tienen un puntico sobre un lado plano del implante, del hexágono, y debe quedar así, hacia vestibular. Entre el implante y el aditamento protésico, su forma de unión va sellado, va fijada por un tornillo de fijación. Este tornillo de fijación va a hacer que ese aditamento quede en una misma posición todo el tiempo allí. Con el paso del tiempo y con los estudios que se han usado, la conexión ha cambiado y hoy día para mí es fundamental. De hecho, ya vamos a cualquier congreso de implantología, a cualquier reunión, meeting, a cualquier... Ya de osseointegración no se habla porque ya es algo predecible, ya sabemos que es algo que se va a dar.
De lo que sí se está conversando ahorita muchísimo es de esa geometría del implante, de esas características externas de los implantes, de los tratamientos de superficie que llegar de ellos y de la conexión. Entonces, hoy día se han mejorado la forma de conectar los implantes a los aditamentos protésicos y las conexiones hoy día son fundamentales. La conexión con Morse nace porque hay una mejor adaptación entre el implante y el aditamento protésico y esto nos trae un montón de beneficios protésicos y biológicos, ¿ok? Es decir, viene el implante, hay una conexión cónica. Cuando esa conexión cónica, lo primero que me hace es elevar la línea de terminación gingival de mi rehabilitación. ¿Eso qué hace? Que me eleve la línea de cementado, si tengo que cementar, y que me mantenga en buenas condiciones mi espacio biológico, hoy día llamado los tejidos de inserción supracrestal. Que todos estos tejidos de inserción supracrestal queden en perfectas condiciones, queden en contacto con superficies pulidas de los aditamentos. Otra ventaja que nos permite esta conexión cónica es que un cono sobre otro cono hay una especie de soldadura en frío, es decir, hay una traba mecánica allí, impidiendo que entonces pasen las bacterias y los microorganismos adentro de la conexión y que la conexión se mantenga estable en el tiempo. Yo siempre lo he dicho, hoy día el éxito que tenemos en implantología no es solamente que el implante se os integre, no es solamente hacer una rehabilitación que devuelva la función, no es solamente hacer una rehabilitación bonita, sino que dure en el tiempo. Hoy día, y se los recomiendo, de hecho, en mi práctica privada, única y exclusivamente, yo utilizo conexión cónica, ¿ok? Por lo menos voy acá atrás, perdón, por lo menos vean, arriba tenemos acá la conexión hexagonal interna. Vean que siempre hay, esto es microscopía electrónica, hay siempre una pequeña separación entre el aditamento y el implante. No está perfecta, como si ven en la parte de aquí abajo, no se ve la línea de terminación o de conexión entre el aditamento. Esto es fundamental que van a conseguir hoy día en el mercado. A mí, de verdad que me encanta la conexión cónica y voy a seguir diciendo toda la vida que la conexión cónica para mí es lo mejor. Entonces, han habido variaciones de la conexión cónica. Por ejemplo, la que utilizo hoy día, que es la conexión doble interna, es decir, cónica y hexagonal. Tiene todos los beneficios biológicos que nos va a dar la conexión cónica y al final tiene un hexágono. Es decir, me da todas las ventajas de la conexión hexagonal interna, las 6 posiciones donde debe estar. Esto nos permite que haya cero pérdida ósea cuando rehabilitemos. ¿Se recuerdan que en los implantes hexagonales internos y en los hexagonales externos, siempre, y lo podemos conseguir en la literatura, había una pérdida ósea de aproximadamente 1 milímetro al año post carga? Con la conexión cónica nos vamos a evitar esa pérdida ósea, ¿ok? Hay otras variaciones, conexión cónica indexadas, que también nos van a dar 6 lados, como en la casa comercial MIS. Y las condiciones de superficie del implante, para mí es algo que es donde las casas comerciales están gastando todo el dinero del mundo hoy haciendo esto. Esto es simple y sencillamente que la mayoría de los implantes dentales se les hace primero un tratamiento abrasivo, bien sea con óxido de aluminio, óxido de titanio, la superficie, con sandblasting, ¿ok? Un chorro de aire a presión que impulsa estas partículas y hacen que choquen contra el implante rayándolo, ¿ok? Esto me va a producir un tipo de macro retención donde la sangre se va a alojar allí y todos esos elementos que intervienen en la cicatrización se van a sentir cómodos allí. Luego se les hace un ataque ácido y cada casa comercial, esto es como el secreto de la nona, ¿no? La receta de la abuela. Cada casa comercial tiene su inmersión en ácido por tanto tiempo, por tanto porcentaje de concentración. Esto me va a mí a dar, este ataque ácido, unas micro retenciones, microestructuras, donde los elementos se va a producir que ellos se transformen en osteoblastos
y produzcan la osseointegración. ¿Ok? Este tipo de tratamiento de superficie nos va a dar humectabilidad, es decir, que el implante tenga preferencia por la sangre, por ese líquido precioso que tenemos allí. Entonces, esto nos hace cuando sabemos que un implante es de buena calidad, cuando tiene un buen tratamiento de superficie y tú estás colocando un implante en el maxilar inferior y la sangre empieza a subir por las roscas, como lo ven allí en la fotografía. Empieza a subir y eso nos va a permitir que incluso no solamente haya una mejor osseointegración, sino que disminuyen los tiempos de la osseointegración. Todos los implantes dentales que vamos a conseguir hoy día deberían tener un buen tratamiento de superficie. ¿Okay? Y eso se ve claramente clínicamente cuando tú vas a colocar un implante y lo sacas de su vial, de su empaque donde viene. Si lo ves que el implante brilla, el tratamiento de superficie no es muy bueno. Los implantes con excelente tratamiento de superficie deben verse como se ve en la fotografía, grises, opacos. Ya tenemos elegido las características de los implantes, esto muy a grosso modo. ¿Dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar o sea, tenemos que estudiar bien en qué parte de la boca lo vamos a colocar, porque en la boca tenemos varios tipos de huesos, ¿ok? Lecon y Sar en 1985 establecieron esta clasificación de densidad o de calidad ósea. Los establecieron en grado 1 o D1, grado 2 o D2, grado 3 o D3 y grado 4 o D4. En toda la boca hay 4 tipos de huesos. Vamos a estudiarlos porque nosotros debemos conocer dónde vamos a colocar nuestro implante. El hueso D1 es un hueso con una cortical muy grande, es un hueso muy denso, donde tenemos poco trabeculado. Al tener poco trabeculado, pues por supuesto vamos a tener muy poca vascularización. Entonces, la sangre que llega allí va a verse disminuida. Entonces, esto es, como yo siempre digo, cuando uno prepara nuestro lecho implantario, que uno fresa, ¿sí? Que se va, y cuando termina de fresar, ve ese hueso blanco, vermoso. Señores, no coloquen el implante allí. Esperen que haya un sangramiento, esperen que ese lecho se llene de sangre, ahí sí colocamos el implante. En este tipo de huesos, que lo vamos a encontrar entre el agujero mentoniano y el agujero mentoniano, es decir, en el sector anterior de la mandíbula, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si bien sea es la zona donde la gente dice que es más fácil colocar un implante porque no tenemos ninguna estructura anatómica allí que podamos dañar, nos dice que nos quedan 10 minutos. Cualquier cosa, creo que salimos y volvemos a entrar. Acá vamos a tener muy buena estabilidad inicial, muy buena, porque el hueso es bien fuerte, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado para no hacer un sobretorque o no colocar ese implante muy apretado allí porque podemos producir una necrosis ósea. Pero aquí la estabilidad inicial que vamos a conseguir es espectacular, ¿ok? Nosotros, otro de los factores, de los criterios de éxito para mí fundamental es que el implante quede con una excelente estabilidad inicial en el hueso, ¿ok? Eso es fundamental. No es lo mismo colocar un implante en una piedra, en una roca, como se ve allí, que en un flan, en un quesillo, ¿ok? Siempre va a tener mejor estabilidad inicial acá que en el quesillo, ¿ok? El hueso de 2 es un hueso más favorable, yo podría decir que es uno de los mejores que podemos conseguir. Tenemos una muy buena cortical que nos va a permitir una buena estabilización del implante y una parte medular que nos aporta sangre, que nos aporta todos esos nutrientes y todo eso, esa capacidad, esos elementos para que haya una buena osseointegración. Aquí este hueso lo vamos a conseguir en la región mandibular posterior. El hueso de 3, tenemos una cortical muy fina. Aquí tenemos que tener un poquito más de cuidado, actuar un poquito más en sentido común. Las casas comerciales nos establecen un protocolo de fresado. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro el tipo de hueso donde estamos colocando el implante para saber hasta dónde vamos a llegar con la fresa. Yo, por lo menos, yo cuando tengo este tipo de huesos, yo subfreso, es decir, no llego hasta la fresa final del implante, sino que me quedo hasta 1 o 2 fresas antes para que el implante me quede con excelente estabilidad inicial.
¿ok? Eso es fundamental. La estabilidad inicial es un criterio de éxito imperativo en la rehabilitación sobre implante. Y el hueso el hueso de 3 lo vamos a conseguir sobre todo en la zona maxilar, en la zona estética, es decir, más o menos de canino a canino en la región maxilar. Y en la región maxilar posterior vamos a tener el hueso de 4, es un hueso que tiene muy mínima cortical o a veces ni tiene, el hueso es bastante esponjoso y allí tenemos que actuar con sentido común, ¿ok? Colocar el implante con otras técnicas. Hoy día tenemos oseodensificación, vamos a tener un webinar un día estos de oseodensificación, que es lo que estamos haciendo hoy día, donde agarramos ese hueso y lo compactamos hacia los lados, lo subimos y nos va a mejorar el torque de estabilización inicial, ¿ok? Eso es conociendo el hueso donde vamos a dar los implantes. Otro factor básico para la colocación de estos implantes es la técnica quirúrgica de inserción. Cuando yo les digo siempre que la cirugía debe ser limpia, cuando digo que es limpia no quiere decir que no se va a ensuciar, sino que los cortes deben ser en un solo trazo, el bisturí debe ser colocado sobre la mucosa, cortar mucosa, epitelio, conjuntivo, periósteo, llegar a hueso, no hay que desgarrar los colgajos. Cuando nosotros estamos fresar con suficiente irrigación porque no podemos ni recalentar ni traumatizar el hueso. Las extracciones deben ser mínimamente traumáticas, sin traumatismo o mínimamente, ¿ok? Invasivas, deben ser atraumáticas totalmente. A mí siempre hago un paréntesis aquí y digo, ajá, traumática, saca un canino que tenga 30 años de tratamiento de conducto, a ver si va a ser traumático. Pero la extracción debe ser con el mínimo trauma posible, eso decimos hoy día. El fresado debe ser dependiente de cómo a ti te gusta. Unos les hace un fresado biológico. A mí me gusta con muy buena revolución, me gusta trabajar con buenas revoluciones, con muy buena irrigación siempre. La colocación del implante debe hacerse suave, con calma, poco a poco. Esto nos va a garantizar no estresar el hueso ni sobrecalentarlo. Todos los procedimientos que hagamos sobre el implante deben ser de manera muy sutil. Las incisiones siempre respetando papilas, hoy día las papilas es fundamental, los fresados, la colocación del implante, el torque que se le dé a ese implante debe hacerse con mucho cuidado. ¿Okay? Siempre yendo poco a poco, ¿ok? La sutura debe ser también bien hecha, reposicionando los colgajos a donde tiene que ser. Y lo último son las condiciones de carga aplicadas posteriormente. Por ejemplo, siempre he dicho que para mí los implantes deben durar la mayor cantidad de tiempo posible en boca y para ello es ideal la ubicación tridimensional del implante y las condiciones de carga que se le aplican a ese implante. Por ejemplo, porque si nosotros aplicamos cargas axiales a los implantes, vamos a fracasar. Para mí, y lo he dicho toda la vida, el éxito en odontología es igual a oclusión. Mantener una oclusión estable nos va a garantizar el éxito. Entonces, el diseño de la prótesis debe permitir una mejor distribución de la fuerza y proteger a todos los implantes. Cuando nosotros colocamos varios implantes en boca, lo ideal sería ferulizarlos para que las fuerzas sean distribuidas mejor y evitar las cargas axiales, controlar la oclusión, controlar todo esto que es la máxima intercuspidación, relación céntrica, lateralidad extrusiva. Si nosotros controlamos oclusión, hacemos una buena técnica quirúrgica de elección, elegimos una muy buena fijación implantaria y el hueso lo conocemos donde está allí, por supuesto que vamos a tener este maravilloso término de desintegración en nuestras manos, vamos a tener éxito. Nosotros siempre debemos tratar de pensar, aunque la implantología es una rama de la odontología rehabilitadora, pero que se inicia con un acto quirúrgico. Entonces nosotros, antes de pensar en la cirugía, debemos pensar en la prótesis. Nuestro pensamiento debe ser protésico primero. Nosotros debemos saber, debemos elegir el caso y establecer una buena prótesis primero antes de la cirugía, hacer encerados diagnósticos.
tenemos un caso clínico acá, pues yo creo que quedan 3 minutos, no sé qué hacemos, Silvio, doctora Lorena, sigo sus indicaciones por acá. Doctor, si quiere, salimos y volvemos a entrar. ¿Le parece? Para que Excelente, no quede tan... excelente. Tengo un caso que terminamos, 10 minutos. Ok, ok. Perfecto. Espérame. ¿Cómo te parece?